Assalamu alaikum. En esta clase hablaremos de la academia y el Islam. Cualquier generalización sobre los musulmanes y su religión, es decir, decir algo en general sobre los musulmanes del mundo, cae en peligrosos desaciertos y muestra que quien habla del Islam en general, tomando como ejemplo una persona o un hecho, está ignorando una historia de 14 siglos y una población de más de 1.500 millones de personas, en continentes con culturas, lenguas y razas tan diferentes como desconocidas para muchos de nosotros. En ocasiones encontramos los llamados especialistas del Islam. Están saliendo en la televisión, en las noticias, en YouTube, en todas partes. Muchos de ellos, si no la mayoría, desconocen las lenguas en las que hablan los musulmanes. Asimismo ignoran la historia, la cultura y los territorios donde están los pueblos musulmanes. ¿Acaso aceptaría las opiniones de alguien que no habla tu lengua, que no ha vivido en tu país, cuando habla de tu país? Aún hoy muchos piensan que los musulmanes son árabes, pero los musulmanes árabes han sido durante siglos una minoría numérica en la población musulmana mundial. Incluso algunos países como Indonesia, en Asia, cuentan con 200 millones de musulmanes, es decir, posee más habitantes que la población musulmana de varios países árabes, que no representan ni siquiera el 20% de la población islámica mundial. Asimismo, existen países de mayoría musulmana en las que no se habla árabe ni existen mayorías árabe. Por ejemplo, Pakistán, 125 millones de musulmanes, Bangladesh, 100 millones, Turquía, 70 millones, India, 130 millones. Además de la lengua árabe, los musulmanes hablan lenguas como el persa, el urdu, turco, inglés, francés y hasta el español. Puede decirse hoy en día que en cada ciudad habita o habitará al menos un musulmán, así pues que el Islam no es de Oriente ni de Occidente. Los llamados especialistas o investigadores en estudios del Medio Oriente en ocasiones hablan de manera general sobre los musulmanes presentando un caso. El mejor ejemplo es Osama Bin Laden, que se ha convertido para muchos en la figura del Islam, en la figura de los musulmanes, algo que los musulmanes no reconocemos y que en muchos países, cuando uno les pregunta a los musulmanes de otros países que si conoce a Osama, ellos no lo conocen porque no es importante para los musulmanes, pero sí es importante para los académicos que tienen ciertas tendencias políticas e históricas cuando hablan del Islam, lo cual demuestra la ignorancia que tienen sobre los fenómenos relacionados con la cultura y la religión islámica, así como la ignorancia que tienen en general sobre los musulmanes y las musulmanas. El caso más relevante de esto es el orientalismo, una ideología académica que promueve prejuicios, estereotipos y deformaciones acumuladas en torno al Islam y a los musulmanes. El orientalismo inventa un Oriente, inventa una cultura islámica y oriental que no existe tal cual en la realidad. Hemos dicho, el Islam no es ni oriental ni occidental. De esta ideología del orientalismo se deriva mucha de la ignorancia, incomprensión y tergiversación del Islam como religión y como cultura. De hecho, estos investigadores orientalistas presentan la cultura islámica y lo oriental como opuesto a la cultura occidental o a la cultura moderna. Utilizan entonces literatura de viajes, hace más de 100 años, la ópera también, la pintura y hoy en día la web, videos, periódicos, películas y hasta telenovelas que hemos visto en Latinoamérica y España, para mostrar una fantasía del Oriente o una fantasía de la religión islámica y la cultura islámica como ajenas, extrañas y lejanas para la mayoría, alimentando así un rechazo a lo islámico. Sin embargo, quien se adentra a conocer el Islam profundamente y de verdad, encuentra que el Islam está mucho más cerca, es un mundo más cercano y más bello de lo que se podía imaginar. Además, no son pocos los académicos, son muchos los que escriben en publicaciones de revistas y de libros y hablan en medios de comunicación sobre el Islam, aun cuando ni siquiera conocen un musulmán o una musulmana, ni han visitado un país de mayoría musulmana, a veces no han ido ni han entrado siquiera a una mezquita, y escriben artículos y libros sobre el Corán, sin poderlo leer en su propia lengua, no saben árabe. Gran desacierto académico, pues para el estudio de cualquier forma de vida, sea el Islam u otra, que no nos pertenece, es necesario acercarse con profundidad desde el interior,
Un intelectual no se limita a decir desde su pantalla lo que mira en la web. Un intelectual busca la verdad. Hoy en día tampoco es necesario viajar a países musulmanes. Hay muchas maneras de conocer el Islam, pero hay dos preguntas claves para aquellos que hablan sobre el Islam. Primero, ¿cómo podemos hablar de alguien con quien no hemos hablado? Segundo, ¿por qué juzgar las acciones de los demás con nuestros criterios, sin conocer sus criterios? Así pues, encontramos incomprensiones enormes. Se habla de la mezquita, realmente el masjid. Se le habla a veces la masjid como iglesia, o el sagrado Corán como la Biblia de los musulmanes, o se habla de sacerdote musulmán. Pero vemos que en el Islam todos estos conceptos son erróneos. Estas comparaciones son engañosas y son un intercambio de conceptos que no aplica de una religión a otra. De hecho, un error de cualquier investigación es basarse en prejuicios sociales más que en juicios racionales. Te invitamos entonces a conocer el Islam, a buscar la verdad más allá de los medios. As-salamu alaykum wa rahmatullah. La pregunta que surge es: ¿qué será del Islam en este siglo XXI? Porque algunos se aventuran a decir que nuestro siglo es el siglo del Islam. Ante la encrucijada por la cual pasa el Islam y los musulmanes, te recomiendo presentarte con el acto de humanidad por excelencia: dialogar. La creencia debes unirla al conocimiento. Los actos deben partir de nuestro corazón, porque toda acción humana debe acompañarse de conocimiento y de amor. Hasta una próxima clase. Assalamu alaikum wa rahmatullah.